Vamos por favor a Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo, versículos del 1 al 10. Escuchemos con atención la palabra del Señor. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad grande de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua. Cúbranse de cilicio tanto hombres como animales. Invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer y se aparta del furor de su ira y así no perecemos? Dios vio que lo hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Creo que ya nos ha quedado claro lo que hemos visto hasta aquí en nuestra exposición del libro de Jonás, que la salvación pertenece a Jehová. La salvación le pertenece al Señor. Y esta gran declaración que se levanta como estandarte en el libro de Jonás es ciertamente el gran mensaje de este libro. Solo Dios salva a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Y esta declaración fue pronunciada, ¿verdad?, con fervor y podríamos decir también con alivio por el profeta Jonás cuando estaba en el vientre del gran pez, porque Jonás mismo había sido receptor de la gracia salvadora de Dios cuando fue rescatado de la misma muerte. Si ustedes recuerdan lo que hemos visto hasta aquí, Dios le ordenó al profeta ir a Nínive, pero Jonás en cambio se embarcó rumbo a Tarsis. Al parecer, los paganos no eran bienvenidos en la versión que Jonás tenía del Evangelio. No quería que los paganos se convirtieran, no quería ver la salvación de los paganos. Por lo tanto, se convirtió, o mejor dicho, se negó a llegar a ser el apóstol a los ninivitas. Él no quiso, huyó, desistió, se arrancó. Sin embargo, vimos también que Dios mostró una misericordia extraordinaria al disciplinar y al liberar al profeta descarriado mediante este gran pez que primero lo preservó de la tormenta y que finalmente lo escupió en tierra seca. Eso es lo que hemos visto hasta hoy. Pero en este sermón nos vamos a centrar en este capítulo 3, donde vamos a descubrir que esta declaración categórica que vemos en el versículo 9 del capítulo 2, la salvación pertenece al Señor, vamos a ver cómo esa declaración realmente cobra vida, cómo realmente esa declaración se hace real. Por lo tanto, nos vamos a centrar menos en Jonás, en este profeta descarriado, y nos vamos a centrar más en el Señor, en este misericordioso Salvador que tú y yo necesitamos.
Ahora quiero destacar tres cosas de nuestro pasaje. En primer lugar, en los versos 1 al 3, aprendemos acerca del Dios que se apiada, del Dios que tiene misericordia. En segundo lugar, en el verso 4, aprendemos acerca del Dios que reprende, el Dios que reprende. Y finalmente, en los versos 5 al 9, tenemos al Dios que reaviva, el Dios que reaviva. Entonces, el Dios que se apiada, versos 1 al 3 y también el verso 10, el Dios que reprende, verso 4, y finalmente el Dios que reaviva, versos 5 al 9. Con esto presente, nuestro tema para hoy es: los pecadores creen en el Señor. Los pecadores creen en el Señor. Vamos entonces con lo primero, el Dios que se apiada. Si nosotros leemos los primeros 3 versículos de este capítulo 3 y los comparamos con el primer versículo de este libro, vamos a ver que hay claras similitudes, hay cosas muy, muy parecidas. De hecho, se usa un lenguaje prácticamente idéntico, el mismo lenguaje. Jonás, después de toda su travesía hasta aquí, finalmente se encuentra en tierra firme y nos dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Fíjense, el mismo llamado llega 2 veces a Jonás. Es comisionado más de una vez para el mismo ministerio, para la misma misión, para la misma labor. Y nosotros sabemos que Jonás había desertado. Jonás había abandonado su comisión. Jonás había huido, había traicionado, ¿verdad?, por completo el ministerio profético que se le había dado como profeta del Señor, como predicador de la palabra de Dios. Y había huido a Tarsis, lo más lejos posible del llamado del Señor. Pero ahora, de regreso a tierra firme, lo vemos disciplinado por Dios y lo vemos obediente. Entonces, las similitudes de los primeros versículos del capítulo 3 y los primeros versículos del capítulo 1 son intencionales, no están allí al azar, tienen una intención, porque es como si el Señor en el capítulo 3 reiniciara un proceso, reiniciara algo que ya había comenzado. Volvemos, por así decirlo, al principio. Tras salvar a Jonás de la muerte, Dios lo vuelve a comisionar para el ministerio. Es como si Jonás tuviera otra oportunidad. Por eso dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Ya había venido una vez, él huyó, ahora viene una segunda vez. Y al estudiar el libro de Jonás, hemos visto nosotros que aunque el profeta huyó, aunque escapó, aunque desistió, aunque renunció a su comisión, el Señor no lo dejó ir. El Señor no lo dejó ir. ¿Por qué? Porque el Señor no había terminado aún con Jonás. Estaba obrando en la vida de Jonás, estaba disciplinando a Jonás y lo estaba trayendo de vuelta a la fidelidad, trayéndolo de vuelta al servicio, trayéndolo de vuelta al compromiso. Pero vemos también que Dios no solamente restaura aquí a Jonás a la fidelidad personal, sino que también lo restaura al ministerio, lo restaura al servicio de Dios. Jonás sí, ciertamente ha fracasado gravemente, terriblemente, pero Dios lo está restaurando. Dios lo está trayendo de vuelta. Y como vimos la semana pasada, Jonás aún no se ha arrepentido. Él no se ha arrepentido. Pero aún así, Dios lo colma, lo llena de misericordia. ¿No te parece conocida la historia? Mucho pecado en tu vida, tu orgullo, tu soberbia, rebeldía. ¿Crees que te las sabes todas? Siempre quieres decir la última palabra. O de tu hipocresía.
que aquí en estas 4 paredes tienes cara de piadoso o de piadosa, pero afuera eres un ogro terrible. Y aún no te has arrepentido de esos pecados. Pero Dios aún así te colma de misericordia, te llena de misericordia. A veces, cuando Dios busca despertarnos del pecado, ese pecado que aún se levanta en nuestros corazones, Él usa la vara para disciplinarnos. Y duele. Y eso fue lo que vimos en los capítulos 1 y 2. Dios ejerciendo la vara. Dios disciplinando al profeta. Sí, mostrando misericordia, mostrando gracia, buscando al profeta, pero también la vara, la disciplina, la dura disciplina del Señor. A veces Dios envía tormentas a nuestra vida. A veces Dios envía tempestades. Y a veces, como Jonás, somos arrojados al caos de un mar embravecido. Y todo anda mal. Todo es terrible. Parece que nos ahogamos. Nos falta el aire. El Señor a veces usa la vara de la disciplina. Pero también, como el Padre amoroso que es, como el Padre tierno que es, como el Padre sabio que es, también Él utiliza la caricia de la gracia. La caricia de la gracia. Yo tenía un par de colegas en el ministerio que servían juntos en la misma iglesia. Uno era el pastor titular, el otro era el auxiliar. Y las personas a veces comentaban cosas, como siempre comentan de los pastores, ¿verdad? Y con justa razón. Y a veces comentaban cosas y decían, con el pastor X salimos destrozados. Saca la mugre todos los sermones. Pero menos mal que la semana siguiente predica el pastor Y y ahí escuchamos de la gracia. Y salimos tan felices, tan confortados. Bueno, Dios es así. A veces con nosotros usa la disciplina para despertarnos a nuestra ceguera espiritual. Pero otras veces también usa la gracia para también despertarnos de esa misma ceguera. Porque si Dios solo mostrara la vara de la disciplina y nunca mostrara la caricia de la gracia, perderíamos de vista el corazón amoroso de Dios. No veríamos su corazón amoroso. Porque Él quiere conquistar a Jonás. Lo quiere conquistar. De la misma manera que Él quiere conquistarte a ti. Así que sí, te va a disciplinar. Te va a doler. Vas a sufrir. Te vas a sentir miserable. Perdido. Ahogado. Pero también te va a cortejar. Y te va a colmar de gracia inmerecida. De gracia que no mereces. A pesar de tu pecado, recuerda que Él es un Dios amoroso. Él es un Dios amoroso. Lento para la ira y grande en misericordia. Y eso nos lleva a qué? A que acudamos a Él. No a que huyamos de Él. A que acudamos a Él. A correr a Él con todo nuestro corazón y con todo nuestro pecado también. Porque vamos a encontrar un Padre dispuesto a perdonarnos, a un Padre dispuesto a recibirnos de vuelta. En el caso de Jonás, al menos en este punto de la historia, esta combinación de disciplina y de gracia parece funcionar muy bien. Dios lo disciplina, Dios le da gracia. Y eso está empezando a funcionar en su vida. En el capítulo 1, cuando el llamado de Dios llegó por primera vez, vimos que hizo Jonás. Se levantó y huyó a Tarsis. En la segunda oportunidad, cuando el mismo llamado llega a Jonás por segunda vez, nos dice el texto que él se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Él fue. Él obedeció. Está funcionando. Podríamos decir, hasta aquí
Va todo bien con Jonás. Va todo bien. Por fin. Por fin despertó. Por fin está obedeciendo. Ahora, si conoce el resto de la historia, y esto no es spoiler, pero me imagino que todos la han leído, vamos a saber muy bien que hay bastantes razones para afirmar que aún Jonás no había cambiado. Aún no había cambiado. Aún no es un hombre arrepentido. Pero aquí en el capítulo 3, eso no le preocupa al narrador. El narrador no está preocupado con describir o mostrar o señalar que Jonás se está arrepintiendo. No, eso no le preocupa. ¿Por qué? Porque él quiere que nuestra atención no se enfoque en evaluar la condición espiritual, la condición del corazón de Jonás, ni tampoco que nuestra atención se enfoque en la calidad de su obediencia. El narrador quiere que nos enfoquemos en el carácter del Dios que se apiada, en el Dios que hace misericordia. Es como si nos dijera: he aquí su Dios, aquí está su Dios. Un Dios misericordioso, un Dios amplio en perdonar, un Dios que disciplina, sí, pero un Dios que ejerce la caricia de la gracia también. Él es así. A Él le encanta salvar a su pueblo, incluso cuando su pueblo no entiende, incluso cuando su pueblo es porfiado, incluso cuando su pueblo es tosudo. A Él le encanta. Aun cuando su pueblo no obedece como debería, a Él le encanta salvar, a Él le encanta derramar su gracia sobre su pueblo desobediente. Prefiere la gracia al juicio. Dios prefiere la gracia al juicio. ¿Crees realmente eso? ¿Realmente crees en eso? Dios prefiere la gracia en vez del juicio. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que se apiada. Él es el Dios que se apiada. Y eso es lo que experimentaron los ninivitas. Fíjense en el verso 10. Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Fíjense, mientras Jonás predica la palabra de Dios, esta palabra que Dios le da, los ninivitas se sienten profundamente convencidos de su pecado y comienzan a arrepentirse. Y el verso 10 nos dice que Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, o sea que se arrepintieron, y Dios desistió de hacerles el mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Aquí tenemos una vez más otra de aquellas ironías que están muy presentes en este libro. El profeta del Señor, Jonás, su persona es una lección para enseñarle tanto a él como al pueblo, para quien fue escrito primeramente este libro y para nosotros, que Dios es amplio en misericordia, que a Dios le encanta mostrar misericordia. Fíjense, si Dios salva a un profeta descarriado, ¿no salvará también a una ciudad entera arrepentida que recurre a Él en busca de perdón? Si Dios salva a uno de sus hijos que se ha descarriado, ¿no salvará a cientos de incrédulos que realmente se arrepienten de su pecado y que buscan al Señor? Tenemos entonces en primer lugar el Dios que se apiada, el Dios que se apiada. En segundo lugar, tenemos y aprendemos aquí sobre el Dios que se arrepiente, el Dios que reprende, el Dios que reprende, Dios que se apiada, luego el Dios que reprende. El texto nos dice que Jonás emprende su rumbo hacia la ciudad de Nínive y estando allí a un día de camino comienza a predicar. En el verso 4 encontramos un resumen, ¿verdad?, de su predicación en una sola línea. Dice: de aquí
a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Fíjese, no es el mensaje más espectacular en la historia de la predicación. No es el mejor sermón del mundo. Solo dice, he aquí, a 40 días, Nínive será destruida. ¿Te parece un gran sermón? No es un gran sermón. Pero observen el impresionante efecto que produjo en los ninivitas. Como resultado de ese mensaje, hubo un poderoso avivamiento, hubo un despertar espiritual. Así que antes de continuar, yo creo que es importante que nos detengamos un poco en la predicación de Jonás. ¿Por qué fue tan eficaz? ¿Por qué fue tan eficaz su predicación? Sí, ya lo dijimos. Hay un resumen aquí y no es tan espectacular. ¿Qué elementos tiene o tuvo la predicación de Jonás que produjo efectos tan poderosos, efectos tan transformadores? Bueno, lo primero que hay que decir es que Jonás predicó la palabra de Dios. Él predicó la palabra de Dios. No sé si notaron, pero entre la primera comisión y la segunda hay una ligera diferencia. Una ligera diferencia. En la primera, Dios le dijo a Jonás, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Eso está en el verso 2 del capítulo 1. Pero en el verso 2 del capítulo 3, Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. El mensaje que yo te daré. El énfasis en la segunda comisión está en la exacta conformidad del mensaje de Jonás con las instrucciones de Dios, con lo que Dios le diría. Ahora bien, dada la tendencia de Jonás a la desobediencia, que ya quedó más que comprobada, es una declaración comprensible. Como si Dios le dijera, tú vas a decir lo que yo te diga. ¿No suena familiar? Los papás dicen, tú vas a decir lo que yo te diga. Especialmente cuando los citan a las reuniones, ¿verdad? En el colegio, tú le decías a tu profesora lo que yo te diga. Nada más. Pero no es solo eso. Hay más. Jonás solo debe decir, debe predicar lo que le ha sido dado por el Señor y nada más. Nada más. Pero ojo, ¿por qué? Eso es importante. Porque eso recalca que Jonás no está allí, él no está en Nínive para encontrar una especie de estrategia, para encontrar una especie de mecanismo para influir en los ninivitas. Él no manipuló a la gente de Nínive. Él está allí solo para transmitir un mensaje que Dios le dio. Él es un heraldo. Solo habla en lugar de otro. Dios le da su palabra. Jonás predica esa palabra. Nada más, nada menos. Por eso, el verso 5 nos dice, mientras los ninivitas escuchan esa palabra que viene de Dios por medio de Jonás, dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Los ninivitas creyeron a Dios. ¿Perciben la fuerza de esa frase? Los ninivitas creyeron a Dios. Jonás predicó. Pero en esa predicación Dios hablaba. Dios reprendía el pecado de los ninivitas. Dios trataba con sus corazones. Y esa es la verdad de la verdadera predicación. Esa es la esencia
de la verdadera predicación. La palabra de Dios viene en demostración del espíritu y poder, no en palabras persuasivas de sabiduría humana, como dice Pablo en 1 Corintios. Cuando el predicador dice lo que Dios dice, Dios lo dice. Por eso, esa nota marginal de la segunda confesión helvética dice: la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y eso es asombroso. Eso es maravilloso. Dios está hablando. Dios está hablando. No creyeron a Jonás, solo lo oyeron predicar. Creyeron a Dios. Y mientras Jonás predicaba, Dios mismo fue quien habló al corazón de los ninivitas. Bueno, otro aspecto importante del ministerio de predicación de Jonás es que él predicó las malas noticias y las buenas noticias. Las malas noticias y las buenas noticias. Fíjense nuevamente en el resumen aquí del verso 4. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. A primera vista esas son malas noticias. Nos quedan 40 días. La ciudad va a ser destruida en 40 días. Pero en el texto hebreo vemos que la palabra que Jonás usa para describir el destino que le aguarda a los ninivitas, es decir, que la ciudad será destruida, esa palabra destruida está ligada a la destrucción de Sodoma y Gomorra, tal como está registrada en Génesis capítulo 19. Entonces, en esto vemos que las terribles implicaciones de la predicación de Jonás se refuerzan aún más. ¿Qué quiero decir? Al igual que Sodoma y Gomorra antes, Jonás afirma que Nínive se enfrenta a una destrucción sobrenatural, a una destrucción total que vendrá de las manos de Dios. Eso es lo que viene de aquí a 40 días. Pero la palabra destruida en hebreo también tiene otro sentido, tiene otro significado. También puede ser traducida como una inversión, puede ser traducida como un cambio radical, incluso puede ser traducida como un cambio de corazón. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 23, verso 5, leemos: el Señor tu Dios te convirtió. La palabra que es traducida por te convirtió es la misma palabra que encontramos aquí para destrucción. Será destruida. Como si el Señor dijera, en resumen, hay una posibilidad. Hay una posibilidad. Entonces, fíjense, este sermón, que tenemos un resumen acá, que algunos pueden mirar a huevos, ese sermón no sirve mucho. Es una obra maestra de brevedad y claridad, porque en una sola palabra se amenaza con una mala noticia. Es decir, los corazones impenitentes van a sufrir la ira y la maldición de Dios. Pero también, con la misma palabra, se proclama la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Si hay un cambio de corazón, si hay una transformación, se producirá un gran cambio. La ciudad será destruida, o la ciudad tiene que cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Todo depende entonces de cómo van a responder a la palabra de Dios, cómo van a responder a este mensaje de Dios por medio de Jonás. Entonces,
Queridos, al escuchar la palabra de Dios hoy, estás escuchando a Dios. Te estás escuchando a Dios. ¿Cómo cambiaría nuestra actitud en el culto si realmente entendiéramos eso? Probablemente nadie se quedaría dormido. Estoy escuchando a Dios. Probablemente nadie se distraería. Estoy escuchando a Dios. No un pastor. No un simple hombre. Estoy escuchando a Dios mismo. A Dios mismo. En la medida que el predicador nos dice lo que Dios dice, Dios lo dice. Dios mismo lo dice. Por lo tanto, la predicación de la palabra de Dios es lo más importante que escucharás durante la semana. Es lo más importante porque es Dios hablando. Ningún anuncio político, ningún anuncio de un presidente, ningún anuncio del secretario general de Naciones Unidas es más importante que esto. Claro, pueden tener implicaciones, pero no tienen la autoridad de la palabra de Dios. Ninguna noticia, por importante que sea, lleva el peso del Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio tiene peso eterno, eterno. Dios mismo te habla en el ministerio de la palabra. Por eso esto se convierte en un asunto de suma urgencia. ¿Cómo vas a responder tú al llamado de Dios, al arrepentimiento y al servicio? ¿Cómo vas a responder? Queridos, no es la habilidad retórica del predicador lo que transforma vidas. Es Dios quien habla por medio de su palabra, incluso cuando proviene de labios balbuceantes de un pobre predicador. Porque no fue la erudición de Jonás lo que salvó a los ninivitas. Fue la palabra de Dios. Fue la palabra del Señor. Es cierto que uno se pregunta, ¿cómo los ninivitas entendieron a un profeta hebreo? ¿Han hecho esa pregunta? No, ¿verdad? Pues yo me la hago. Bueno, la única respuesta es que fue la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios, acompañada del Espíritu de Dios, acompañada del poder de Dios. Eso fue lo que produjo un cambio en los corazones, un cambio en las vidas de estas personas. Nada más, nada más. Y eso es lo que más necesitamos. Necesitamos la voz de Dios en las Sagradas Escrituras, mostrándonos a Jesús, mostrándonos al único Salvador de los pecadores. Y eso es lo que nosotros debemos pedir en oración domingo tras domingo. Eso es lo que tenemos que exigirle al predicador. Eso es lo que ustedes tienen que exigir de mí. Domingo tras domingo. Cada vez que me suba a este púlpito, yo no vengo a darles una charla motivacional. Yo no vengo a darles un mensaje inspirador. Yo no vengo a darles algunas reflexiones sobre algún problema actual. Nosotros tenemos que decirle al predicador, ustedes tienen que decirme a mí, dame la palabra de Dios pura, sin adulterar. Eso es lo que quiero oír. Nada más que eso. Y luego tenemos que suplicar que Dios acompañe esa predicación con bendición, con la presencia del Espíritu de Cristo. Tenemos el Dios que se apiada, el Dios que reprende. Fue el Dios que habló en la predicación de Jonás. Pero también tenemos, por último, el Dios que reaviva,
el Dios que reaviva. Dios da poder a su palabra mientras Jonás predica y Nínive responde. La ciudad responde. Hay un gran despertar espiritual en Nínive. Fíjense, no es algo organizado, no es algo preestablecido por los ninivitas. No había, ¿verdad?, publicidad en las redes sociales en Nínive diciendo, mañana viene un gran predicador, vamos a escucharlo. Gran conferencia de avivamiento en Nínive, vengan todos. Jornada de despertamiento espiritual en Nínive, todos invitados. A propósito, vamos a tener un coro, vamos a tener cosas lindas, algunas cositas para comer, vengan. No había nada de eso, nada programado. Nínive no se programó para la visita de Jonás, no se programó para un avivamiento. ¿Por qué? Porque un avivamiento es algo que Dios obra en los corazones de las personas al escuchar la palabra del Señor, predicada mediante la demostración de poder del Espíritu de Dios. Eso es un avivamiento. Ahora, ¿qué caracterizó este despertar en Nínive? Bueno, en primer lugar, fíjense, está la fe. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Fe. No solo creyeron en Él, más que eso. Porque nosotros sabemos que los demonios también creen y tiemblan. Eso dice Santiago. Entonces necesitamos ver aquí, más allá de una fe de que Dios existe, de que hay un Dios, necesitamos fe para confiar en el único Dios que salva. Es ese tipo de fe la que vemos acá. Confianza en el único Dios que es capaz de salvar. Ellos creyeron en Él, ellos confiaron en Él, en su palabra, en sus promesas. Por eso te digo, no basta con creer que Jesús existió. No es solo eso. Debes creer en Jesús. No debes simplemente reconocer algunas verdades sobre Él, de su vida, de su muerte, de su persona, de su obra. Tienes que recibirlo, tienes que descansar en Él, tal como Él es ofrecido en el Evangelio. Y eso es la fe salvadora. No es solo saber que Jesús existió, es creer en Él como mi Señor, como mi Salvador, tal como se me presenta en el Evangelio. Pero también, aparte de la fe, vemos aquí un arrepentimiento profundo y verdadero. Un arrepentimiento profundo y verdadero, porque ese es el corolario de la fe bíblica. Arrepentimiento. Estas dos gracias siempre van juntas, fe y arrepentimiento. Nunca, jamás están separadas. Donde hay verdadera fe salvadora, siempre hay un corazón arrepentido. Cuando un pecador se arrepiente, lo hace creyendo en el Evangelio. Van juntas las cosas, no van separadas. Nos dice el texto que los ninivitas llamaron a un ayuno, se vistieron de cilicio, desde el más viejo hasta el más joven. Todos esos símbolos de luto, ¿verdad? De verdadero arrepentimiento. Y dice que incluso el rey bajó de su trono para reconocer que Dios era el verdadero soberano. Yo no tengo que estar en el trono. Hay un Dios que está sobre todo. Y a Él debemos honrar. Se viste, ¿verdad?, de cilicio también el rey y emite este decreto real donde llamó a toda la ciudad a ayunar. Él dice, cúbranse de cilicio tanto hombres como animales, invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Ese es el contenido de las oraciones de los ninivitas. Fíjense, arrepiéntanse. Pero también dice, invoquen a Dios con todas sus fuerzas. Arrepiéntanse de su mal camino. Y por eso después dice,
En el verso 9, ¿quién sabe? Si Dios desiste y cambia de parecer y se aparta del furor de su ira, y así no perecemos. Fíjense, hay esperanza. Es tímida, quizás incierta, porque dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Ante la gravedad de su pecado, ante la inmundicia de su pecado, clamaron a Dios. Tal vez tú estés pensando, recordando tus pecados en este preciso instante, y te preguntes, ¿será posible que Dios me perdone? ¿Será posible que Él me perdone? Y fíjense que en la oración de los ninivitas no hay exigencias, solo hay urgencia. Clamen, invoquen a Él, pídale perdón. Tampoco hay falsa confianza, sino que hay un reconocimiento real del pecado. Tampoco hay un intento de aprovecharse o de manipular a la deidad, que era muy típico de los paganos. Ofrezcamos un sacrificio, a lo mejor lo podemos manipular y nos va a perdonar. Ellos se entregan completamente a la gracia, diciendo, ¿quién sabe si quizás nos perdone? ¿Quién sabe? Y mientras ellos clamaban a Dios, Dios escuchó. Dios respondió. Dios respondió exactamente lo que ellos habían pedido. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer? Y se aparta el furor de su ira, y así no perecemos. Eso pedir. Aparta de nosotros tu ira. Aparta de nosotros tu furor. No nos destruyas. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Verso 10. Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, y desistió del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. ¿Quién sabe? Dijo el rey. Tal vez se arrepienta, dijo el rey. Y el verso de 10 dice, Dios se arrepintió. Dios se arrepintió. Fíjese, Dios conforma su respuesta a las peticiones de estos paganos arrepentidos. Y eso es asombroso. Eso es maravilloso. Debería ser maravillosamente reconfortante para cada uno de nosotros. Dios conforma su respuesta a nuestras peticiones. Fíjense, estas oraciones de los ninivitas, que se aferraron a la misericordia de Dios, respondiendo a la palabra en fe y arrepentimiento, fueron respondidas. Incluso siendo ninivitas, incluso siendo paganos. ¿Por qué? Porque el Señor nunca, jamás rechaza a alguien. Nunca. Por malvados que seamos, por descarriados que seamos, todos aquellos que buscan en Él perdón, todos aquellos que claman por misericordia, que se arrepienten de sus pecados, que creen en Él, no van a experimentar el rechazo de Dios. Ni los ninivitas, ni ninguno de nosotros. Todos los que acuden a Dios con fe y arrepentimiento reciben de Él misericordia. Misericordia. ¿Por qué? Porque Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo, en el madero. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio. El pecado fue pagado. La salvación fue obtenida. El perdón fue comprado para cada pecador que se arrepiente y cree. Aceptación ante Dios para todos los que vienen buscándola de las manos de Cristo.
Y cuando vienes a Jesús buscando misericordia por su persona y obra, por todo lo que Él ha hecho, no se te negará. Dios no va a negarte la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su sangre para que los que vengan encuentren perdón y salvación en Él. El Señor nunca rechazó a nadie que vino a Él buscando misericordia. Ni a los ninivitas, ni tampoco a ti. ¿Vendrás a buscar la misericordia de Cristo? Porque ahí hay perdón. Gratis. Completo. En Jesucristo. Cuando muchos corazones responden juntos de esa manera a la palabra de Dios, tenemos un avivamiento. Es un despertar espiritual. Y yo te pregunto, ¿no es esa la gran necesidad de nuestra iglesia? ¿No es esa la gran necesidad de nuestra ciudad? ¿No necesitamos que la palabra de Dios se escuche con un poder extraordinario de tal manera que cautive los corazones de todos los que la escuchan, para que hombres y mujeres, niños y ancianos sean llevados primero a una profunda convicción de pecado y luego, por la gracia de Dios, a la fe y al arrepentimiento, y digan: quiero a Cristo, quiero a Cristo? Eso es lo que más necesitamos, urgentemente. Y el avivamiento es una obra exclusiva de Dios. Solo Él puede hacerlo. Nosotros no podemos producirlo. No podemos fabricarlo. Cuando Él derrama el Espíritu sobre la palabra predicada, nada puede detener la predicación del Evangelio. Nada. Por eso necesitamos orar fervientemente por un despertar tan grande en esta ciudad, aquí en Curicó. Entonces rueguen a Dios, supliquen a Dios, que su palabra, al ser proclamada, sea acompañada del poder del Espíritu Santo, y que Dios mismo, como dice Isaías, rasgue los cielos, rompa los cielos, y Él descienda y reavive su obra en medio de los oyentes. El Dios que se apiada, el Dios que arrepiente, el Dios que reaviva. Necesitamos un avivamiento hoy. Entonces podrías orar conmigo con urgencia, para que al predicar la palabra de Dios en nuestros días, al proclamar las malas y buenas noticias, Dios la bendiga y muchos vengan a Cristo. Oremos. Necesitamos que tú vengas, oh Dios, que tú derrames tu espíritu poderosamente, no con el show y barbaridades que tantos andan por allí diciendo, sino con un verdadero despertar espiritual. Y comienza con nosotros, oh Dios. Despiértanos de nuestro letargo espiritual. Despiértanos de hacer cosas por mera religiosidad. Danos fervor, pasión por el Evangelio. Danos amor intenso por ti y por tu gloria. Y bendice los torpes labios del predicador con el poder del Espíritu, para que muchos vengan a Cristo en fe y arrepentimiento. Te pedimos estas cosas
en el glorioso nombre del Salvador. Amén.